Bienvenidos a Terapia con Jimena, un espacio para la reflexión, la evolución y llenarse de buena vibra. ¡Comenzamos! Y el día de terapia de familia nos corresponde hablar acerca de la ley del hielo. Y vamos a enfocarlo a la terapia de pareja, como bien lo hemos comentado. Entonces vamos a estar platicando acerca de terapia de pareja sobre la ley del hielo. Y pues bien, ¿qué es la famosa ley del hielo? Pues es esta forma en la que digamos, se afronta los conflictos, ¿no? En realidad es una forma de retirada del conflicto en el cual hay una especie de demanda retirada. O sea, yo tiro el anzuelo y me retiro, ¿no? O tiro la piedra y escondo la mano. Y entonces, esto sucede mucho cuando hay una persona que tiene algún deseo no, digamos, no cumplido, ¿no? Alguna solicitud no escuchada, alguna solicitud digamos, también que no puede ser cumplida, ¿no? Y entonces, muchas de las veces es una especie de buscar atención o afecto de una manera en la que, hey, no te estoy haciendo caso, te estoy diciendo, te estoy mostrando qué tanto me necesitas y te voy a dejar ver ese qué tanto me necesitas sin que yo te lo diga y tú te tendrás que dar cuenta. Y entonces, cuando hablamos del tema de pareja y la ley del hielo, cabe mencionar que esto también obviamente aplica a todas las relaciones, pero en particular en cuanto hablamos de pareja, es una de las formas de conflicto, digamos, más comunes. Es el típico, ¿qué tienes? Nada. ¿Qué tienes? No me pasa nada. Oye, por favor, a ver, si no te pasa nada, entonces, ¿por qué estás callada o por qué estás callado? No, porque no está pasando nada. Oye, pero acabamos de discutir. Y entonces esta parte en la que yo no afronto o no tengo la capacidad para afrontar y resolver conflictos. Entonces, hablamos que esto tiene como derivación de una baja capacidad de resolver conflictos. Y si bien es cierto, lo resuelve en algunas ocasiones, y digo entrecomillado lo resuelve, ahorita voy a explicar por qué, la realidad es que no es funcional. Es, digamos, un tipo de afrontamiento al conflicto, pero es de manera pasiva. Pero ojo, que sea el afrontamiento pasivo no significa que no sea agresivo. Entonces, en esta relación es pasivo-agresiva, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo, Jimena? ¿Me estás diciendo que si soy pasivo en resolver un conflicto, también puedo ser agresivo o agresiva? Sí, efectivamente. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de ahora sí que de una forma de afrontar el conflicto de manera pasivo o agresiva, se cumplen dos cuestiones. La primera es que haya una expresión no manifiesta, es decir, no dices las cosas. Y la segunda es que haya una razón coercitiva para hacerlo, es decir, una forma controladora. Entonces, si yo no hablo, pues evidentemente, ley del silencio, la ley del hielo, y de manera coercitiva te hago sentir que yo tengo el control o te hago sentir que algo está mal, pero no me estoy enfocando en resolverlo. Entonces, la realidad es que busca tener el control de manera pasiva. Y esto no significa que no lo logre, pero tampoco significa que resuelva las situaciones. La realidad es que hay muchos ejemplos en los cuales podemos pautar este tipo de comunicación o este tipo de forma de resolver, y lo digo entre comillas, el conflicto, ¿no? Porque en realidad no resuelve realmente, sino es una forma de afrontar el conflicto. Y la primera, pues, es, por ejemplo, hay alguien, ¿no? En la relación de pareja que plantea cuáles son sus puntos y dice, a ver, estos son mis puntos, ¿no? Y voy a poner sobre la mesa, ¿me molesta qué? Y lo pone sobre la mesa, ¿no? Que agarres mal la pasta de dientes, que la aplastes como sea y que no la aplastes, la aplastes desde abajo y de forma bonita, ¿no? Y entonces dice, oye, bueno, pues la pareja le dice, bueno, vamos a hablar del tema, ¿no? O sea, tú también haces esto y empieza los reclamos, ¿no? Entonces, la persona que normalmente reclama es más, digamos, como, digamos, no asertiva, sin embargo, tiene una expresión sí manifiesta. Entonces, ¿qué hace la otra persona? No, ya no voy a discutir, no lo voy a hablar, no, me alejo, me tapo, me tapo los oídos, no quiero escuchar, ¿no? Y entonces, sin embargo, aunque yo no quiero hablar, me mantengo, ¿no? Rondando por ahí. Que se note que no quiero hablar del tema, pero aquí estoy presente. Y entonces eso es lo que lo vuelve coercitivo, ¿no? No quiero hablar, ¿ok? Me alejo. Está la parte en la que no expreso manifiestamente, pero entonces sigo presente. Busco seguir teniendo el control de manera silenciosa, ¿no? O bien es cuando una persona, por ejemplo, se aleja, dice, bueno, hay un conflicto, esto no me gusta, ahí te ves, no te voy a hablar, o bien, pum, termino la situación, termino la relación
y no te contesto, no te respondo, yo ya aquí ya terminé, porque no tengo capacidad para resolver el conflicto. Y esto, digamos, representa como dos premisas básicas, ¿no? En cuanto cuando hablamos a la ley del hielo, que hablamos que es evitar e ignorar, pero muy rodeada, y ahorita va como una premisa que rodea estas dos premisas, omitir. ¿Qué significa esto? Significa que si yo te evito, estoy omitiendo, ¿no?, en la conversación, o si yo te ignoro, estoy omitiendo la conversación. Entonces, evitar, ignorar y omitir son estas, digamos, vertientes de la ley del hielo, ¿no? Y entonces la realidad es que se da muy comúnmente en las personas que tienen un tipo de apego evitativo, es decir, resuelven el conflicto evitando el conflicto o evitando la relación. Entonces, ¿por qué suele suceder? Bueno, pues suele suceder porque no tienen la capacidad para resolver la situación o el momento, y también porque no lo aprendieron de alguien. Entonces, como sé que no puedo contar contigo o sé que no puedo resolverlo, mira, desde ahorita mejor, ay, nos vemos, termino la relación abruptamente y no te hablo, no te contesto, ¿no? O bien, no, ya, no tengo nada que hablar y hago retirada, ¿no? La famosa retirada digna, pero en realidad es como una especie de huida. Y entonces hay que entender que una cosa es guardar silencio e irte, decir, a ver, no sabes qué, ahorita no, y otra cosa es, no, o decir, no, ahorita no, y me tapo los oídos, ¿no? Es diferente. Una cosa es el tiempo de silencio para la reflexión y la introspección, y otra cosa es el tiempo de silencio con indiferencia, ¿no? Porque la ley del hielo tiene como cierto dejo de indiferencia, pero de manera muy clara y deliberada. Entonces, esto es importante distinguirlo. Entonces, si tú dices, oye, es que mi pareja sí se aleja un momento, sí se aleja un momento, pero regresa para conversar. Pero las personas que hacen la ley del hielo se alejan y no regresan para conversar, se queda ahí en ese estatus nada más, ¿no? Entonces, ¿podríamos decir que la ley del hielo tiene algo bueno? Sí, entre comillas, y ahorita van a ver por qué. Porque de alguna manera la ley del hielo ayuda a no escalar el conflicto. Y digo no escalar entre comillas otra vez porque evita una confrontación abierta. Sin embargo, sí crece porque abre distancia. Es decir, yo ya no hablo, pues entonces el otro no me habla, y entonces empezamos a una escalada. Entonces, ahora sí, ahí viene la escalada de poder en el silencio, ¿no? Y entonces, pum, yo no hablo, tú no me hablas, pum, 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 y vamos creciendo en este sentido, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? Pues sucede que realmente no hay una resolución efectiva, es decir, no es un patrón funcional. Ahora, bien importante, hemos hablado antes, cuando hay personas que tienen parejas narcisistas, que es importante aplicar esta parte de como distancia, ¿no? Entonces, una cosa es la distancia y otra cosa es la ley del hielo, porque la ley del hielo no hablas, haces mutis, sin embargo, te mantienes presente por ahí, ¿no? Y entonces, por ejemplo, ahorita se utiliza muchísimo entre las personas que están en las redes sociales, ¿no? No le hablo, no le contesto, pero estoy sube Insta Stories, y estoy sube estatus de Facebook, y estoy sube TikToks, o sea, veme. No te contesto a los mensajes, pero veme que aquí estoy, ¿no? Entonces, esa es otra forma de comunicación como más actualizada para aplicar la ley del hielo. Repito, ¿por qué hablo de forma de comunicación? Porque la ley del hielo comunica. Hay una premisa básica en la comunicación. ¿Y cuál es? De hecho, es algo que todo comunicólogo sabemos. Es todo comunica, incluso el silencio. Entonces, obviamente, la ley del hielo y el mutis, pues evidentemente comunica que hay algo, comunica que algo no está bien, ¿no? Y entonces algo está por ahí en el cual yo no te voy a responder y voy a dejar que te llenes de angustia y desesperación, como dice la canción, ¿no? Y entonces, evidentemente, quien es ignorado, pues eventualmente va a empezar a decir, algo está mal, o sea, ¿por qué no me habla? ¿No? Y normalmente eso se da, y eso es muy común, acabo de hablar del tipo de apego evitativo. Normalmente una persona evitativa se relaciona con una persona perseguidora, es muy común este patrón.
Entonces, de hecho, el 80% ahora sí que hay estudios en el que dicen que el 80% de los hombres son evitativos y el 80% de las mujeres somos perseguidoras. Entonces, y obviamente habemos un 20% de mujeres en las cuales podemos ser incluso evitativas, y obviamente esto hablando en patrones disfuncionales, porque claro que habemos un mundo de mujeres que podemos resolver las situaciones de manera funcional, ¿no? Y entonces, igual que los hombres, habemos un montón de seres humanos que podemos resolver las cosas de manera funcional. Y entonces, ¿qué sucede? Cuando estamos hablando de esta parte en la que el evitador o la persona que está aplicando la ley del hielo dice, no, no voy a hablarte. Entonces la otra persona, normalmente la tendencia es a sentir angustia, a decir, oye, algo está pasando, que no estoy haciendo bien, que tengo que modificar. Y entonces empieza como una especie de daño en la autoestima, porque ¿por qué no me habla? De hecho, es como que hasta me ignora, como si no existiera, ¿no? Y entonces imagínate, cuando una persona hace como que no existe la otra, pues la anula totalmente, anula su existencia, es decir, eres tan poco importante que, ¿alguien me está hablando? No, ¿quién? Es una mosca, ¿no? Esta parte en la que empezamos como a fingir que no hay nadie y entonces en realidad estamos dañando la autoestima de la otra persona. Y esto puede derivar obviamente en depresiones, en otro tipo de cosas, pero sobre todo la otra persona a la que le es aplicada la ley del hielo tiene la sensación de que algo no va bien, ¿no? Todo el tiempo, y entonces, pero ¿por qué lo tiene? La tiene porque evidentemente está la otra persona ahí rondando alrededor. Entonces, nótese, no te digo que estás mal, pero estoy aquí para ver en qué estás mal. O no te digo que estás mal, pero como me voy, quiere decir que estás mal, ¿no? O como no te hablo, quiere decir que está mal. Entonces, la otra persona se siente como, pero no, ¿por qué se va? ¿O por qué no me habla? ¿No? Siente que algo va mal con su vida y empieza a cuestionarse. Entonces es sumamente común que la persona a la que le aplica la ley del hielo tenga esta sensación como de especie de, pues no tengo claridad, porque ni siquiera evidentemente tengo la información para poder resolver las situaciones, porque pues no me están hablando. Y también tiene una especie de sensación en la cual siente como una especie de desolación, ¿no? Me siento solo o sola, porque pues no está la otra persona, aunque sí está, pero no está. Entonces es como, imagínate que te pongan una serie, un buffet de postres enfrente de ti y te digan, no, no puedes comer, no porque estés a dieta, no porque tú lo hayas decidido para tu salud, sino porque es un impedimento que yo te he impuesto. Entonces, evidentemente va a ser como, oye, pero yo quiero saber qué está pasando, ¿por qué? O sea, buscan el por qué. Y entonces estas personas muchas veces dejan de hacer su vida de manera normal. Las personas a las cuales les aplican la ley del hielo e incluso piensan que la forma de resolver los conflictos es de esta manera, ¿no? Mutis. Y como comento, se puede volver una escalada de poder, ¿no? La realidad es que hay formas de solución, ¿no? Y porque la forma de solución, y digo formas de solución entre comillas, que realmente no son solución del todo, ahorita te voy a dar 2 tips que sí pueden ayudar, es como que tienen como objetivo lo siguiente, es buscar romper el patrón disfuncional de comunicación, ¿sí? Y entonces alejarse definitivamente. La primera sí es solución, pero esta lejanía definitivamente, ya sea para que rompas el patrón o la relación, de alguna manera se están centrando en un solo individuo y el otro va a quedar como en la forma de, bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué tal si yo no quiero dejar esta relación? ¿Qué tal si la otra persona que está aplicando la ley del hielo se aleja? Y pues yo no quería terminar la relación. Y obviamente una relación es de dos, ¿no? Pero deja esta parte como de, me quedo como que pendiente de algo de resolver. Y entonces no son formas efectivas. Vas a ver que va a parecer muy similares o vas a escuchar que van a parecer formas muy similares a las que te voy a dar. Sin embargo, tiene una gran distinción y ahorita te las voy a decir. Entonces, para fines prácticos, ¿cuáles son las soluciones o cuáles son los tips para afrontar cuando hay ley del hielo? Pues bueno, el primer tip es hablar. Hablar. La expresión manifiesta. Quien no habla, Dios no lo oye. Y entonces, habla, pero no coercitivamente. ¿Qué significa esto? Di lo que deseas, pero no en una forma de queja, no en una forma de reclamo. Acuérdate, hay 2 cosas fundamentales.
expresión manifiesta, no coercitiva. Entonces voy a decir lo que sí deseo, háblalo como un anhelo. Ok, no está funcionando esto, estás dejando la pasta de hielo, digo, la pasta de dientes, ¿no? Y entonces, en este sentido, estás dejando la pasta de dientes. Bueno, oye, ¿sabes qué, amor? No me gustaría que dejaras la pasta de dientes así. Me gustaría que pudiésemos tener orden en esto. Hay una forma de solucionar. Entonces yo me comprometo a tal cosa. La otra persona obviamente tiene que estar flexible. Y pues bien, el segundo tip es, si tú eres la persona que aplica la ley del hielo, entonces te invito a que busques ayuda, ayuda para entender nuevas formas de comunicación y nuevas formas de resolver el conflicto, no nada más evitándolo, porque recuerda que la ley del hielo no es una forma funcional de resolver la comunicación, las relaciones o el conflicto que cualquier relación puede tener. Soy Jimena Cárdenas, te mando muchísima buena vibra y pues te dejo mis redes sociales para que me contactes, que es Facebook, Terapia con Jimena, Jimena se escribe con X, Instagram, terapia con _ Jimena, también TikTok, vas a encontrar información así como highlights, ¿no? De diferentes temas, que es Terapia con Jimena, en Spotify Terapia con Jimena, o bien en mi página de internet www.terapiaconjimena.com. Evidentemente, también me puedes encontrar en las redes sociales de Texon Radio y en la información de Texon Radio. Te mando muchísima buena vibra.